Hola a todos y todas, espero estén muy bien. Este es un video que estoy grabando para promocionar y para presentar el curso virtual que dictaría a partir del 22 de junio en la plataforma Cursá Virtual. Titulado, ¿sobre qué? Bueno, sobre Jacques Derrida. Vamos a dar un curso virtual sobre Jacques Derrida y con un subtítulo que es Escritura y Deconstrucción. Es un curso que di hace unos años atrás, yo creo que hace 2 años, y que tenía ganas de volver a darlo porque había mucha gente que me lo reclamaba, muchos interesados que querían comprender ciertas nociones de la filosofía de Derrida, que es un autor que yo trabajé bastante, sobre todo en mi tesis de licenciatura y que recuperé en algunos trabajos académicos, algunas intervenciones posteriores también y que siempre vuelvo a releer. Así que un poco traté de reestructurar el programa, sumé algunos artículos nuevos, algunos textos que no trabajamos en el programa anterior y la idea es ofrecerlo aquí en Cursa Virtual a partir del 22 de junio. Para aquellos que no hicieran ningún curso conmigo en Cursa Virtual, les cuento que un poco cómo está estructurado. La idea es a partir de tres patas, ¿no? Por un lado tenemos videos, unos videos de aproximadamente 50 minutos, una hora, donde explico los conceptos, los temas, los problemas que trabajamos en cada clase, en este caso obviamente de la filosofía derridiana, un material de lectura escrito que escribo para cada clase particular y luego tenemos un foro interactivo, un foro clases en el cual ustedes van a poder hacer sus intervenciones, van a poder plantear sus dudas, sus preguntas, van a poder hacer diálogos entre ustedes y obviamente yo voy a oficiar eh, como aquel que obviamente aclara las dudas y también voy a coordinar un poco si hay debates y demás. Y por cierto, un cuarto elemento, tenemos los archivos o los materiales, los textos de Derrida, los artículos, las conferencias que trabajemos, también en archivos digitales para que los puedan leer. Por tanto, a partir de esos cuatro elementos es que estructuramos este curso virtual que tiene 8 clases, y que, insisto, comienza el 22 de junio. A ver, ¿por qué Derrida y por qué le pusimos, digamos, escritura y deconstrucción? Primero por una razón muy simple, digamos, ¿no? Porque la filosofía de Derrida es una filosofía cuyo punto de partida es la problemática de la escritura, que a veces se pierde, pero el punto de partida de la filosofía derridiana es el problema del signo, es el problema del signo, es el problema del origen, es el problema de la representación, básicamente. Obviamente hicimos un recorte porque los textos de Derrida son muchísimos, y nos focalizamos en el momento que yo creo que es el más importante, porque es el primero, porque es el primer momento de la filosofía de Derrida, que van a ser los siguientes textos, y acá se los leo, ¿no? Eh, Vamos a leer un texto que es su tesina, que es el problema de la génesis en la filosofía de Husserl de 1954, pero publicado recién en 1990. Vamos a leer la traducción y el prólogo que hizo Derrida al origen de la geometría de Husserl de 1962. Vamos a leer La voz y el fenómeno de 1967. Vamos a leer partes de la gramatología de 1967. Vamos a leer algunos artículos de márgenes de la filosofía, como por ejemplo eh, eh, La forma y el querer decir. Y también leeremos algunos artículos de la escritura y la diferencia, como Génesis, estructura y fenomenología, y fuerza y significación, ¿no? Esos son los textos fundamentales. Luego voy a incorporar también algunos artículos, algunas conferencias, intervenciones, mucha bibliografía complementaria que la hay para explicar un poco estos conceptos y cuál es un poco el punto de vista derridiano en su debate con la fenomenología de Husserl y con el estructuralismo. Yo tengo la impresión de que la filosofía de Derrida, y sobre todo poniendo el énfasis ahora como en la segunda parte del subtítulo del curso, que es escritura y deconstrucción, tengo la impresión de que en los últimos años se usa mucho la palabra deconstrucción, que un poco hasta como que se tornó popular, digamos, en cierto sentido, y la idea es tratar de recuperar qué quiso decir Derrida con esa palabra, cómo esa palabra surge a partir de la traducción francesa de términos alemanes de Husserl y de Heidegger. ¿Qué es la deconstrucción? Si es un método, si es un análisis, si es una crítica, si es una estrategia de lectura, eh, cuáles son las aplicaciones posibles de la deconstrucción, porque hoy obviamente
vemos que deconstrucción se aplica de manera indiscriminada a cuestiones que tienen que ver con el arte, con el género, con la sexualidad, con la estética, con cuestiones como la arquitectura, hasta la política, las instituciones, el psicoanálisis, digo, es una palabra que circula por un montón de ámbitos y de dimensiones. Vamos a tratar de entender originariamente, entre comillas, ¿no?, qué es lo que Derrida planteó a partir de la lectura de ciertos textos de la tradición filosófica y cómo emergió esa palabra de construcción. Y luego sí, por cierto, veremos cómo esa palabra ha sido cooptada, ha sido recuperada, ha sido incluso hasta como reivindicada eh, por otro tipo de líneas de pensamiento. eh, Probablemente hoy en la actualidad sea muy tomada por los estudios de género, ¿no? Vamos a verlo eso también hacia el final del curso. Así que la idea es, a ver, para aquellos que siempre quisieron comprender un poco qué es la deconstrucción, este es el curso, me parece, que va a intentar como clarificar esta noción. No hace falta tener conocimientos previos. Derrida es un autor que es cierto que tiene cierta escritura un poco enrevesada, un poco barroca, pero eso tiene razones y trataremos de explicar cuáles son las razones por las cuales Derrida escribe de esa manera, no es arbitrario. Por otra parte, los primeros textos de Derrida no son textos tan como barrocos en su forma, que son los que vamos digamos, a trabajar nosotros aquí en este curso. Así que yo creo que es un curso perfecto para aquellos que quieren empezar o intentar leer a Derrida, eh, vengan de áreas del conocimiento, de áreas muy diversas, digamos, ¿no? En general, yo creo que es un curso que puede interesar, por supuesto, al campo psi, porque Derrida también es un autor que trabaja fuertemente vinculado con cuestiones que vienen del psicoanálisis, de la psicología, de Freud, digamos, de Lacan. También me parece que puede ser interesante para aquellos que vengan digamos, del campo del arte, de la teoría literaria, del teatro, en general, digamos, de la cuestión estética, pero por cierto podemos hablar de la antropología, de la ciencia política, de los estudios de género. Me parece que Derrida tiene esta capacidad básicamente para atravesar diferentes áreas, ¿no? Donde el texto es central. Si hay texto, la filosofía de Derrida va a pensar esa problemática del signo y esa problemática de la representación sobre todo. Les leo brevemente los títulos de las 8 clases y el contenido para que tengan una idea. La clase 1 se llama Derrida y el postestructuralismo. Vamos a situar histórica digamos, en un contexto histórico como político, en qué momento emerge la filosofía de Derrida, por qué 1967 es un año derridiano, la continuidad Husserl-Saussure y la crítica que Derrida va a operar sobre esa continuidad. La clase 2 será sobre el problema de la génesis, ahí veremos lo genético en Husserl, la cuestión de la génesis del número y los conceptos lógicos, el esencialismo fenomenológico, la crítica de Derrida a Husserl. La clase tercera veremos origen y violencia, la crítica de Derrida a la distinción husserliana entre derivación e intuición, conciencia y lenguaje, el concepto de representación en sus 3 sentidos, voz y escritura, el lenguaje de la vida en la vida solitaria del alma y la violencia del origen. En la clase cuarta veremos la metafísica de la presencia, la crítica derridiana al sentido prelingüístico de la conciencia, los sistemas binarios de la metafísica, el privilegio de la presencia o la voz por sobre la ausencia o la escritura. Veremos qué quiere decir esta expresión logocentrismo, a la cual después se le han agregado otros elementos como logofonocentrismo o incluso logofonofalocentrismo. Veremos qué quiere decir eso. Gramatología como ciencia de la escritura en la clase quinta. Ahí veremos la crítica de Derrida a la fenomenología y al estructuralismo. La metafísica occidental como historia de la estructura centrada. La gramatología contra el subjetivismo, el sustancialismo, el humanismo, el historicismo y el empirismo. La clase sexta que se llama estructura descentrada y arquiescritura, que es un concepto fundamental. La clase séptima donde veremos la noción de différance, ¿no? Este término que Derrida, que es imposible de traducir al castellano, digamos, ¿qué es la différance? ¿Qué es una economía de la différance? Lo originario del origen, la escritura como fármaco, suplemento peligroso, prótesis, perversión y artificio.
Y por último, la clase octava, que se llama deconstrucción derridiana. Bueno, veremos luego de hacer todo el recorrido qué es puntualmente la deconstrucción y sobre todo la noción de filosofía como práctica escrituraria y las aplicaciones de la deconstrucción o los desarrollos de la deconstrucción en diferentes campos, particularmente en tres, que yo creo que son los que tienen mayor actualidad. La cuestión del género. Allí veremos, por ejemplo, algunos discípulos de Derrida como Paul B. Preciado, que continúa obviamente con otro programa intelectual, pero que parte de la filosofía derridiana, la arquitectura también y la estética. Y si tenemos tiempo, algunas derivas políticas también del pensamiento derridiano. Bueno, este es un poco el menú, este es un poco el programa. Voy a leer para despedirme un fragmento de la gramatología, un texto que Derrida publicó en 1967, que creo que es el libro que más me gusta a mí de Derrida, personalmente. Hay un momento donde Derrida analiza con mucho detalle a Rousseau, analiza con mucho detenimiento ciertos textos de Rousseau, como por ejemplo el ensayo sobre el origen de las lenguas o el Emilio, y aquí aparece el problema de la escritura como un elemento central, que uno podría decir, bueno, ¿por qué la escritura es fundamental en la historia de la filosofía? Cuando en verdad debería ser algo completamente accesorio o intrascendente. Sin embargo, van a ver que no es tan así. Les leo este párrafo, ¿no? En la página 184 de la gramatología. Dice, si se prefiere rodearla de toda la constelación de conceptos que forman sistema con ella, la palabra suplemento parece aquí dar cuenta de la extraña unidad de estos dos gestos. En ambos casos, efectivamente, Rousseau considera la escritura como un medio peligroso, un auxilio amenazador, la respuesta crítica a una situación de miseria. Cuando una naturaleza como proximidad consigo llega a ser prohibida o interrumpida, cuando el habla fracasa en la protección de la presencia, la escritura se torna necesaria. Debe añadirse urgentemente al verbo. Habíamos reconocido ya por anticipado una de las formas de esta adición. Siendo el habla natural, o al menos la expresión natural del pensamiento, la forma de institución o de conveniencia más natural para significar al pensamiento, se le añade a la escritura, se le adjunta como una imagen o una representación. En este sentido, la escritura no es natural. Hace derivar en la representación y en la imaginación una presencia inmediata del pensamiento en el que habla. La escritura es peligrosa desde el momento en que la representación quiere hacerse pasar por la presencia y el signo por la cosa misma. Y existe una necesidad fatal, inscrita en el propio funcionamiento del signo, de que el sustituto haga olvidar su función de vicariato y se haga pasar por la plenitud de un habla cuya carencia y flaqueza, sin embargo, no hace más que suplir. Es un pasaje de un texto que vamos a analizar en el curso que me parece que es muy significativo, por lo menos es muy ilustrativo, tal vez, de por qué la escritura para Derrida va a ser un motivo de preocupación filosófica. Precisamente por esto, porque funciona como una suerte de cuña, como una suerte de elemento que deja al descubierto esta dinámica entre la presencia y la representación, ¿no? Hasta qué punto habría algo del orden del origen natural, de la presentación, de la presencia, y eso estaría conectado supuestamente, según la tradición filosófica occidental, con la conciencia y la voz. La voz sería un elemento vinculado con la conciencia y con la presencia, obviamente. Hay que estar presente para hablar. Y además sería un elemento más bien como del orden de lo ideal, porque la voz es un flatus vocis, o sea, es algo que no se puede optar. Y por otro lado, tenemos la escritura que sería percibida, por lo menos en este análisis de Derrida, que hace a partir de Rousseau, como un aditivo, como algo suplementario, como algo que es una prótesis, como algo obviamente que está en un segundo nivel. Por tanto, lo que dice Derrida es qué pasa cuando la escritura, que supuestamente es percibida por Rousseau y por muchos otros, por ejemplo por Platón también, ¿no? Y por muchos otros filósofos como un mero aditivo, como una suerte de prótesis externa, que viene a suplementar, ¿qué pasa cuando la escritura empieza a ocupar un rol central? ¿O qué pasa si en rigor la escritura no es tan aditiva o no es tan representativa, sino que en verdad es constitutiva de la presencia? En otras palabras, ¿qué pasa si la escritura es indispensable para dar cuenta de un origen? Y en ese sentido tendríamos que revisar hasta qué punto el origen es
ideal o hasta qué punto hay origen sin notación gráfica. Por eso es donde ahí vemos que la escritura va a ser el punto de partida de una cantidad de desarrollos derridianos fundamentales que van a poner en tela de juicio precisamente el concepto de origen, digamos, de un origen en cuanto a génesis, ¿no? Una génesis ex nihilo, una génesis ideal, una génesis que no se puede encarnar. Bueno, sin embargo, para dar cuenta de ese origen tenemos que usar grafía, tenemos que usar un signo, tenemos que usar algún tipo de representación. Por eso la escritura es tan importante, porque en definitiva lo que hace es poner en tela de juicio el concepto de naturaleza, o de naturalidad, o de origen puro. Ese es el punto de partida del trabajo derridiano que vamos a ver en este curso, ¿no? Piensen entonces todos los rebotes que eso puede tener en un montón de planos, como por ejemplo en la sexualidad, en el género, en la política, en la estética y en otras dimensiones. Bueno, este curso va a comenzar el 22 de junio en curso virtual. Digamos, abajo de este video o arriba de este video van a ver un link al cual pueden hacer clic y en ese enlace van a ver todo el programa en detalle, toda la bibliografía y van a ver una, digamos, como una suerte de ficha online donde pueden dejar su nombre, su email y ya con eso quedan inscriptos. Espero que seamos muchos, muchas, espero verlos. Es un autor que tengo muchas ganas de dar clases, digamos, sobre él, porque, insisto, hace 2 años que no doy clases sobre Derrida y siempre me gusta volver a sus textos y ver el estado de situación, y yo creo que en el presente es absolutamente actual, de un pensamiento potente, ¿no? Como el que tenía, o como el que tiene, básicamente, Jacques Derrida. Les mando un abrazo y espero que nos veamos el 22 de junio en Cursa Virtual.